Recapitulamos los resultados de la votación anterior que tiene que ver con el bloque por la ratificación de los textos originales de este proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial tras la objeción parcial que recibió del Ejecutivo. Por la ratificación se pronunciaron de manera afirmativa 124 legisladores, 124 fueron los votos positivos, no hubo votos en blanco, tampoco hubo votos negativos y fueron 2 las abstenciones. Ahora, y según ha indicado el secretario general de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio, se procederá con la votación de la segunda moción que tiene que ver con el bloque de allanamiento de los artículos 20, 23, 27, 32, 36 y 51. ¿Qué quiere decir esto? Que tras esta votación y dependiendo de los resultados, los legisladores acogerán aquellas observaciones que formuló el presidente de la República en su calidad de colegislador en estos artículos previamente citados. Así es, el primero de ellos es el artículo 20. ¿Y qué fue lo que planteó el Ejecutivo en torno a este artículo 20? ¿Cuál fue lo que solicita que se le cambie? Y señala, artículo 20, en el artículo 109 se realizan las siguientes reformas. 1. Sustituyes el contenido del número 7 por el siguiente. Intervenir en las causas como jueza, juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable declarados en el ámbito jurisdiccional de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos siguientes en concordancia con el artículo 125 de este código. Agrégase como párrafo final del artículo los siguientes: para que en materia disciplinaria exista dolo, es suficiente que quien cometa la falta tenga conocimiento o conciencia de que determinada conducta infringe o quebranta de manera sustancial su deber jurídico normativamente establecido, sea por acción u omisión. A diferencia del dolo, la negligencia en materia disciplinaria es una forma de culpa que se caracteriza porque la o el servidor infringe su deber, pero sin el conocimiento del mismo por falta de diligencia o cuidado al no informarse en absoluto o de manera adecuada. La manifiesta negligencia hace referencia a una falta gravísima de la jueza, el juez, fiscal o defensora o defensor público que acarrea la responsabilidad administrativa por ignorancia, desatención o violación de normas, el incumplimiento del deber constitucional de diligencia y deberes legales que personalmente les corresponde al actuar en una causa y como efecto de lo cual se produce siempre un daño a la administración de justicia y de manera eventual a los justiciables y a terceros. Para que un error judicial sea inexcusable, debe ser grave y dañino, sobre el cual el juez, fiscal o defensor tiene responsabilidad. Es grave porque es un error obvio e irracional y por tanto indiscutible, hallándose fuera de las posibilidades lógicas y razonables de interpretación de las normas o de apreciación de los hechos de una causa. Finalmente, es dañino porque al ser un error grave perjudica significativamente a la administración de justicia, a los justiciables o a terceros. A efectos del cómputo de plazos de prescripción de las acciones disciplinarias exclusivamente para la aplicación del numeral 7 de este artículo, en el caso de quejas o denuncias presentadas por el presunto cometimiento de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura, se entenderá que se cometió la infracción desde la fecha de notificación de la declaratoria jurisdiccional previa que la califica. Esto es lo que señala este artículo 20, del cual se solicita el allanamiento a lo planteado por el Ejecutivo. Continúa el registro por parte de los asambleístas para poder dar paso a la votación de la segunda moción, que precisamente tiene que ver con el bloque de allanamiento. 116 asambleístas registrados de un total de 137, 21 las ausencias. Vamos a ver en breve si se confirma este número de presentes o si varía, tomando en cuenta que continúa el registro a través del sistema de curul electrónica. Revisamos el artículo 23, que también hace parte del bloque de allanamientos. Cabe destacar que según el informe
Se precisa que en la objeción parcial al número 1 del artículo 23, el presidente de la República observa un error de forma en la redacción del texto, por lo que la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional se considere el texto alternativo y se proceda con el allanamiento de conformidad con la siguiente redacción. Artículo 23, agréguese a continuación del artículo 109.2 incorporado el siguiente. Artículo 109.3, parámetros mínimos para la declaración judicial de error inexcusable. En el caso del error inexcusable, la autoridad judicial que lo declare deberá verificar los siguientes parámetros mínimos. 1. Que el acto u omisión judicial que se imputa como error inexcusable sea de aquellos errores judiciales sobre los cuales no se puede ofrecer motivo o argumentación válida para disculparlo. Este fue el numeral que el presidente de la República, en su calidad de colegislador, observó al artículo que se hace referencia, con lo cual se plantea el allanamiento al texto sugerido por el Ejecutivo. Así es, en estos momentos son 120 los asambleístas que se han registrado para participar en la votación de esta moción, del punto número 2 de la moción que se refiere a los allanamientos con respecto a las objeciones planteadas por el presidente de la República. Y otra de esas objeciones es al artículo 27, y el texto enviado por el presidente de la República como colegislador es el siguiente. Artículo 27. A continuación del artículo 112, agréguese el siguiente. Artículo 112.1. Ejecución de sanciones. Las sanciones disciplinarias regirán a partir de la notificación de la resolución luego de evacuar el debido proceso. Toda sanción de amonestación escrita y pecuniaria será ejecutada sin perjuicio de que a una misma servidora o servidor judicial se le impute más de una infracción de cualquier tipo. Cuando se encuentre en firme la sanción de destitución a una servidora o a un servidor, esta dará por concluido el plazo de suspensión que está vigente, incluso si tiene el carácter de medida preventiva dictada por la presidenta o el presidente del Consejo de la Judicatura, conforme con este código. Este es otro de los artículos que objetó el presidente de la República y sobre el que se está ahora mismo votando para allanarse. Revisamos la objeción parcial al artículo 32. Allí, según se desprende del informe, el presidente constitucional de la República manifiesta que a fin de guardar concordancia respecto a la reforma realizada y aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, contenida en el artículo 113, que señala que la acción disciplinaria se ejercerá de oficio o por denuncia, eliminando la queja como mecanismo de ejercicio de la acción, la comisión, fundamentada en la necesidad de mantener la coherencia en el proyecto de ley, admite la objeción parcial considerando pertinente el texto alternativo y en este sentido recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento de acuerdo al siguiente texto. Artículo 32, sustitúyase el artículo 118 por el siguiente sobre la sanción a la abogada o abogado. Si la resolución expedida por la autoridad competente del Consejo de la Judicatura ratifica la inocencia de la servidora o el servidor y se califica la denuncia como maliciosa o temeraria, se impondrá a la abogada o al abogado patrocinador, de acuerdo con la gravedad, una multa de 1 a 3 salarios básicos unificados. En estos momentos, 124 legisladores ya se han registrado para participar en la votación. Usted también lo puede seguir a través de la televisión legislativa y de las redes sociales en las páginas institucionales y por Facebook Live. Otro de los textos que fue objeto de un llamado por parte del Ejecutivo es el artículo 36 y sobre él se está solicitando el allanamiento. ¿Qué dice la objeción parcial del Ejecutivo y cómo quedaría el texto de ser aprobado por los asambleístas? Artículo 36, sustituyes el contenido del número 3 del artículo 131 con el siguiente texto: declarar en las sentencias y providencias respectivas la incorrección en la tramitación, el dolo, la negligencia manifiesta y o el error inexcusable de las y los jueces, fiscales o defensores públicos y comunicar al Consejo de la Judicatura a fin de que dicho órgano sustancie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones de conformidad con este código. Es la objeción al artículo 36 planteada por el Ejecutivo.
Hasta este momento, de acuerdo al sistema de curul electrónica, evidenciamos o podemos visualizar que ya son 125 los asambleístas registrados para la votación de la segunda moción para el allanamiento a los textos que han sido planteados por el Ejecutivo en esta objeción parcial al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. 125 asambleístas presentes hasta este momento, de un total de 137. Revisamos finalmente lo que precisa el artículo 51. De acuerdo al informe, se destaca lo siguiente: el presidente constitucional de la República en esta objeción parcial modifica el numeral 9 contenido en el artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto de las funciones de la directora o director general del Consejo de la Judicatura. El representante de la función ejecutiva fundamenta sus argumentos que en el caso de las deudas incobrables cuyos títulos de crédito serán dados de baja por parte de la directora o director, el agotar instancias de negociación o mediación y la cancelación de tasas por este concepto supondrá un egreso económico que no será recuperado. Con lo mencionado y en función de ir acorde con la política de austeridad ante los impactos ocasionados por la pandemia de COVID-19, la Comisión considera pertinente admitir la objeción parcial relacionada con este articulado y admitir el texto alternativo, por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento de acuerdo al texto que se detalla a continuación. Artículo 51. En el artículo 280 se realizan las siguientes reformas. 2. Sustituíanse los números 8 y 9, así como el inciso final del artículo por los siguientes textos. 8. Presentar de manera anual un informe al Pleno del Consejo o cuando éste lo requiera. 9. Disponer la baja de títulos de crédito cuya recaudación le corresponde al Consejo de la Judicatura siempre y cuando se demuestre que se hubieran hecho incobrables en los montos en los que por resolución defina el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y 10. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. La directora o el director general podrá delegar sus funciones a las o los servidores del Consejo de la Judicatura cuando lo considere necesario de conformidad con la ley. Así es, en estos momentos avanza la votación para este segundo punto de la moción planteada por el asambleísta José Serrano. Y si usted está siguiéndonos a través de la televisión legislativa o de las redes sociales, puede ver cómo se va coloreando las diferentes curules de acuerdo a la decisión de los asambleístas. En estos momentos son 71 ya los votos afirmativos, 75, va ampliándose de casi de inmediato. No hay votos negativos, tampoco blancos, tampoco abstenciones hasta este momento, cuando ya superó el número de 70 esta votación. Están ya por los 79, 80 legisladores que han votado afirmativamente por este segundo punto de la moción planteada por el legislador José Serrano. Este punto, recordemos, lo que señala es el allanamiento a lo que planteó el Ejecutivo en su objeción a los artículos que dimos lectura hace pocos minutos, los artículos 20, 23, 27, 32, 36 y 51. Estas objeciones que planteó el presidente de la República como colegislador están siendo acogidas por el Pleno de la Asamblea Nacional, que en estos momentos ya ha entregado 93 votos afirmativos, mientras continúa esta votación. Es el segundo punto de la moción. Recordemos, la primera moción que ya fue votada, el primer punto de la moción que ya fue votado fue el que tiene que ver con la ratificación de los textos originales. En estos momentos se está votando por el allanamiento a los textos que entregó el Ejecutivo. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta sesión número 688. Sí, y para quienes recién se enlazan a la señal de los medios legislativos, estamos ahora mismo transmitiendo para ustedes Asamblea en Pleno con el desarrollo de la continuación de la sesión número 688 bajo la modalidad virtual. Nos encontramos en el primer punto de la agenda prevista para esta jornada, el trámite de este informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial. Primer punto de la agenda prevista para esta tarde. Todavía tenemos varios puntos todavía por tratar
No obstante, nos encontramos en esta parte que tiene que ver con la votación, luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional haya conocido este informe sobre el veto parcial presidencial a estas reformas al Código de la Función Judicial. Informe que fue preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la legislatura. 125 asambleístas presentes para la votación de esta segunda moción. En la primera hubo 126 registrados, en esta 125 y hasta este momento 116 son los votos afirmativos. No hay votos negativos, 0 votos en blanco, 0 las abstenciones y restan todavía unos pocos votos por consignarse hasta conocer los resultados oficiales por parte de la Secretaría General. Recordemos que este punto, el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, inició su tratamiento el sábado pasado. En ese momento se dio lectura al informe, también intervino el asambleísta ponente José Serrano, luego de lo cual se suspendió la sesión que ahora está continuando. Como parte de esta continuación de la sesión, también intervino el asambleísta, quien es representante por Estados Unidos y Canadá, Carlos Ortega, luego de lo cual el asambleísta ponente José Serrano planteó la moción. Él señaló que es importante que luego de este largo trabajo, dijo el asambleísta Serrano, en torno a esta reforma y en la búsqueda de un mejor desempeño en la función judicial que nos lleve a la transparencia y agilidad, planteó la moción que en estos momentos está en votación. Una moción que tiene 3 artículos, el primero en torno a la ratificación de los textos originales, el segundo, el allanamiento a algunos textos planteados por el Ejecutivo, y el tercero, que aún está pendiente, es el que tiene que ver con que se disponga para que sin alterar el texto se efectúen los ajustes y cambios de forma que correspondan y renumeración si fuera necesario. En estos momentos se avanza en la votación del punto número 2 de esta moción. Son 120 ya los votos afirmativos, no hay votos negativos, tampoco blancos, ni abstenciones. Resta ya muy poquito, 5 votos es lo que estaría faltando para que se oficialicen los resultados. Ámbar, nada más hacer una precisión. Son 2 las mociones que se ponen en consideración del Pleno. Ya lo decías, la moción 1 sobre la ratificación de los textos originalmente aprobados en varios artículos y la moción 2 sobre el allanamiento. En esta misma moción se contempla que se disponga a la Secretaría General para que sin alterar el contenido del texto aprobado se efectúen los ajustes o cambios de forma que correspondan, así como también, de ser el caso, se realice la renumeración del texto de este proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial previo a su envío al registro oficial para su publicación, conforme lo dispone la Constitución y la ley. Esta última parte consta ya como parte, valga la redundancia, de la moción número 2 sobre el allanamiento. Avanza la votación, 125 asambleístas presentes, 121 son los votos afirmativos ya, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 0 las abstenciones. 4 votos de lo que podemos ver restan por consignarse y con ello tendremos la proclamación de los resultados oficiales. Así es, estamos a la espera entonces, ya falta muy poquito para concluir con esta votación. Hemos dado lectura a los artículos correspondientes en lo que tiene que ver tanto con la ratificación de los textos originales como el allanamiento a los textos enviados por el Ejecutivo, y con esta votación y en pocos minutos más la oficialización de resultados por parte del secretario general de la Asamblea Nacional, se daría paso, me imagino, al siguiente punto en la agenda. Y es que hay una larga agenda esta tarde. Luego de este punto en el que estamos ahora mismo en tratamiento, continúa con la conformación del Comité de Ética de la Asamblea Nacional en cumplimiento a la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ese es el siguiente punto que consta en esta agenda. Posteriormente está también el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley de modernización a la Ley de Compañías, el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de comunicación,
el informe de primer debate del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, y el informe de segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar. 7 puntos constan en la agenda de esta tarde. El primero de ellos es el que está en tratamiento, 124 votos afirmativos, 125 asambleístas se registraron para la votación. Estaría faltando un voto en estos momentos para ya poder escuchar la oficialización de resultados, pero de hecho ya pasó también este punto número 2 de la moción planteada por el asambleísta José Serrano, quien es ponente de este informe. 15 horas con 53 minutos, 54 minutos. Ya, amigos, ustedes siguen la transmisión de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, por la página web oficial de la Asamblea Nacional, www.asambleanacional.gov.es, y por las redes sociales, tanto en Twitter cuanto en Facebook Live. Resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 125 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 2 presentada por el asambleísta José Serrano. Siguiente moción, señor secretario, por favor.